Guajes, hoy estoy en Puebla de Siero, en el restaurante Abrelatas, y voy a probar un pote asturiano, pero no un pote cualquiera, el actual campeón de España. Y este pote ha competido contra muchísimos restaurantes de toda España, como unos 200. Así que vamos a sentarnos en la mesa del Abrelatas y vamos a probar este pote. Vamos para adentro, acompañarme, y en el vídeo os voy a mostrar si realmente este pote merece el premio que tiene. Bueno, guajes, pues ya estamos sentados aquí en la mesina del restaurante Abrelatas. La verdad que huele muy bien, se nota el olor al pote. Un restaurante que no tiene muchas florituras, más bien creo que debe ser una taberna, pero bueno, tanto les meses llenes, que bueno, como podéis comprobar sin mantel en la mesa, la cartina aquí de papel que yo creo que nos van a poner luego el plato, pero bueno, estos sitios y donde se suele comer, que no hace falta mucho cuento ni mucha gaita. A gaita, las gaitas asturianas por ahí, que para eso estamos en Puebla de Siero. Y voy a ponerme aquí las gafas último modelo, como ya bien sabéis, de los chinos. Y vamos a ver qué tienen aquí. Pues bueno, tienen una sección de raciones, en la que tienen jamón de gocho, astur celta, o jamón de gocho blanco de bodega, cecina de vaca, cecina de ovella, setes al ajillo según temporada, con tocín de gocho, astur celta o ibérico, y huevo, y pon según disponibilidad. Caramelos de moscancia, ni idea lo que es, de la pola pon. Bombón de chocolate con leche carrillera, nagues de poitu calella, pulpo de pedrero de tazones, grisau con tocín de gocho, astur celta. Bueno, esto pinta bien, ¿eh? Calamares frescos del Cantábrico, patates, bravioli, langostinos. Tienen una selección de quesos como el queso cabrales, la seregana, calizo, la sección de ensaladas. Luego tienen una hamburguesa gourmet, chorizo picante de Vimenes, un cachopo sibarito con filete de seata asturiana, queso vidriago de Llanes, jamón de bodega y 50.000 ingredientes más. Podéis mirarlo en la foto, que para eso les hago. Luego aquí tienen unos arroces con, arroz con carrilleres y arroz con quico, al estilo de Llanes, con quico, por encargo pon. Luego tienen los guisos tradicionales, crestes de pitu calella guisáis. En la vida les probé, y no sé si me arriesgaré a probarles. Callos caseros, mollejes de seata, lengua estofada, lengua estofada, carrilleres de gocho blanco. Como podéis comprobar, la carta viene toda en asturiano. Hasta a mí me cuesta trabajo leerla, pero bueno. Y luego ya les llambionáis: pastel de chocolate caliente con helado artesano, tarta casera, tarta fina de turrón, crema, una mousse de limón y una tarta de piña al estilo de Susana, la de la viña. Así que vamos a darle a la manduca y a ver qué tal nos sale la comidina aquí en el Abrelatas. Empezamos con este aperitivín de mantequilla artesana de Sariego. Sariego es un pueblín de aquí muy cerquina. Y mira ahí el cesto de pan, ¿eh? Pan de pueblo. Pues nada, vamos a dar. Menos mal de que me avisaron que hay mantequilla, porque yo, siendo como soy, igual pienso que hay un flanín, pero no. Aquí esta mantequilla de Sariego para abrir un poco así de boca, un aperitivín. Tiene buena pinta esta mantequilla. Qué bien con el toque de azúcar. Hombre, un poquitín dulce para ser un aperitivo, pero está muy bueno. Ostras, esto, y que se nota aquí, ¿eh? Mantequilla casera. Esta no es la del helicóptero. ¿Acordáis vos cuando te rezaban el helicóptero en el colegio? Pues no es la de tulipán. Muy rico. La verdad que empezamos muy bien con este aperitivín para ir abriendo boca. Pero que vengan los platos fuertes. Y aquí se nos viene el campeón de España. Mirad qué pinta tiene este pote, con el chorizo, el tocín y la morcilla. El campeón de este año, campeón de España, chavales, del mejor pote asturiano. No oye por nada, chavales, pero si veis cómo huele este pote, el campeón. ¿Olé? Bueno, es que flipáis cómo huele esto. Y el color que tiene, madre mía, no sé, voy a probarlo porque, pero es que solo por el olor, mirad la bercina, madre de Dios. Hostia, no puedo hablar. Bueno, chavales, un pote con un caldo súper logradín. No me extraña que este sea el mejor pote de este año. Yo no venía con muchas expectativas, porque a veces esto de los concursos, pues bueno, en el concurso pueden hacer muy bien el plato, pero luego cuando te lo ofrecen en el restaurante, pues hay 50.000 historias aparte, que no siempre los platos salen igual. Pero la verdad, a ver a Fabina, ¿eh? Bueno, tremendo, el compango tremendo. O sea, no. Sí que merece que este pote sea campeón de este año. La verdad que está muy bueno. El chorizo espectacular.
Y esto y para dar al moje, mojar el caldín, comer caldín aquí y para adentro, chavales, porque esto no. Yo he probado muchos potes. De hecho, este año he sido embajador del campeonato del pote asturiano. Embajador, que no quiere decir que haya sido jurado. Jurado estoy siéndolo yo ahora aquí mismo para vosotros. Y os estoy dando mi propia experiencia de que este pote es espectacular. Además es un pote auténtico porque lleva muy poca fava, porque el pote era el plato de los pobres, para los que no te podían echar mucha fava. Entonces echaban mucha patata y mucha berza. Y la verdad, bueno, con pan. Y es el pote perfecto. Tenéis que venir a probar este pote, de verdad. Venir a probar este pote porque yo creo que os va a encantar. A mí me está encantando. A ver, y un pote súper suave para todos los públicos. No tiene casi grasa, desgrasado completamente. O sea, estoy alucinando, de verdad. Y es que sinceramente no sé qué más voy a decir, por lo cual voy a seguir comiendo y disfrutando de este pote. Y vosotros, si queréis, ya sabéis, os pasáis por el Abrelatas, por esta taberna de aquí de Polasiero, que bueno, como es que no se puede juzgar. A veces que no te pongan un mantel y te pongan el papelín, no se puede juzgar, porque luego la cocina, o sea, madre mía. De hecho, esperaba que este plato me saliera más tarde, no de primero, pero bueno, claro, como lo que siguiente que voy a comer, pues van a ser otras cosas. Pues lógicamente ya os he desvelado el secreto. Y oye, si os gusten estos comidines, y ya que me estáis viendo, dale al seguir, que no os cuesta nada. Los comidines, porque yo si no os gusto, pues es normal. Yo ya sabéis que soy un fartón y que me encanta comer. Y como podéis ver, aquí dejo el plato vacío, el compango está espectacular. Como única pena quizás tenga, o sea, el caldo es muy gordo y tenga poco caldo, pero da igual. Es espectacular porque mira, la maravilla, yo ya me la he comido y si no recuerdo mal, esta ración que llevo contundente porque ver ahí el fondo del plato son 18 pavos. Es que con un pote de estos, un entrante ya comiste, que yo me pedía otro, pero bueno, voy a dejarlo para otro día porque voy a volver a este sitio por el pote. Además esto está a 20 minutinos de Gijón, o sea, poco menos habrá, 15. Está en un sitio muy estratégico, en Polasiero. Y aquí se vienen los setes al ajillo con tocín de gochos turcelta. Estos setes vienen con un huevín aquí debajo, entonces comentaron que esto hay que romperlo. Ay, mira, y no sé si se aprecia. Mira ahí el huevo. ¿Veislo? Mirad la yemina. Hola, hola, que esto pinta muy bien. Y este huevo de pita auténtica, de gallina, de verdad, de gallina de las que andan por ahí por Prau, no de las que están encerráis, porque se ve bien en la yema. Bien cargado de setas, con un sabor muy intenso a seta. La verdad que si os fijáis, esto y es súper cremoso. Y cuando lo metes en la boca, o sea, una cremosidad, una sensación de ¡buah! Luego tiene el toque al ajillo, y verdad que el huevo es calfado, eso creo. Por eso quizás sea esa cremosidad que consiguen. Y luego les setes estos de temporada que está buenísima. O sea, la combinación de sabores es brutal. También os digo que hay un plato que llena mucho, muchísimo. A ver si consigo que veáis la cremosidad que tenéis. Mirad, Bueno, y esto va a ser la bomba ya. ¡Buah! Un plato muy contundente, muy fuerte. Es un plato muy saciante. La verdad que estoy flipando. Muy saciante, sí. La verdad que yo les setes así nunca les había probado. Un plato nuevo y un plato que, como os dije antes, súper contundente. Y la mezcla de los sabores es espectacular. Un plato que tenéis que compartir sí o sí, porque si no, con este plato solo, la fartucada ahí de órgano. A ver, yo estoy compartiendo, que tengo a mi pareja enfrente. No os penséis que lo estoy comiendo yo todo. Pero así todo nos está costando y mucho. Hostia. Aquí se viene el bombón de chocolate con leche y carrillera. A ver, porque mirad. Bueno. Interior pica y pica bastante. Y picante sí, de narices. El chocolate súper bueno. Ahora, y ya se me desparramó. Es verdad que esto pone como una ración. La mezcla del dulce con el picante y lo salado y espectacular. La verdad que es espectacular. Y no, postre no puede ser.
porque bien con carrillera guisada. O sea, no sé, y una combinación extrañísima, pero bueno, está bueno. Porque si no, oye, que debajo del chocolate noto el sabor de la carrillera, sí, y con el toque picante. Algo distinto. La verdad que hay un plato bastante curioso. Y bueno, ya veis cómo tengo enrabonada la mesa, pues soy un marranuco. Pero bueno, vamos a seguir, a ver qué se nos viene ahora. Yo lo sé, pero no os voy a hacer el spoiler, claro. Tenemos el pulpín del Pedrero con tocín de gocho Asturcelta y ensaladilla de patata y pimentón. Bueno, pues vamos con este pulpín que ponen aquí y dicen que son de tazones. Que, oye, ¿y por qué no? Mirad. Aquí está el pulpín, que se ve bien. Sobre una cama de puré de patata. Bueno, eso creo que está muy bueno. Y bien con esto naranja que lleva el tocín de gochu. Está muy bueno. Son unos platos muy elaborados. Que se nota que hay mucha mano en la cocina y que no los vais a encontrar en todos lados, porque yo de hecho no los he encontrado nunca, estos platos. Son platos como entre lo de tradicional y lo de moderno. Lo tradicional, el pote, chavales. Ese pote estaba, madre mía. Luego es verdad que son platos súper contundentes, ¿eh? Y nada, que este puré de patata está buenísimo, mezclado con el pulpo, lujuria, sublime. Y aquí se vienen los callos, chavales, porque oye, hay que seguir fartándose. Vaya fartura que estoy pillando hoy. Y ahora un plato de los míos, de estos que me molan. Los callos, chavales. Mirad. Oh. Vaya aroma que tienen estos callos. No sé cómo sabrán. Estoy reventado hoy a comer porque llevo mucha comida encima. A ver, pequeñinos. A ver si son picantinos. Hombre, picantinos no los encuentro mucho, pero pegajosinos sí. Ostras, son de estos callos que se pegan en el paladar. Como veis, vienen acompañados por unos patatines caseros. Vaya plato, está buenísimo. Además, los callos, lo bueno que tienen, son digestivos. Son un auténtico lujo estos callos. Muy bien cocinados. Y es que me está sorprendiendo. ¿Ves el bar por fuera? Un bar normal, sin muchas pretensiones y tal, pero es que es la cocina. Es cocina casera. Y voy a reventar, chavales. Hoy reviento, me espero una siesta. Y la llambionada del día. Esta pedazo mousse de limón. Mirad. Wow. Me da pinta de esta mousse, ¿no? Y ahora la llambionada. Guajes, esta mousse de limón. Madre mía. Joder. No puede ser. Está espectacular. Tiene un sabor súper intenso de limón. Súper fresquín. Y después de la fartura que llevo, esto entra solo, chavales. Caserina también. Acabo de alucinar con la cocina que tienen aquí. No me lo esperaba ni de coña esto. Tengo que daros la enhorabuena porque cocinan muy bien, muy bien. La verdad, y hoy salgo súper contento de este restaurante. Y aquí tenemos la facturina, os la voy a enseñar. El total por la comida para 2 personas ha sido de 92,40 €. La de pan a 2,20, el pulpo a la brasa 25, el setes de temporada 23, el pote 18, que encima de ser el plato más barato y espectáculo puro. Damos de limón 6 € y los callos 16, que también están muy buenos. O sea, me han sorprendido, como ya os dije, todos los platos de este restaurante, por cual salgo encantado. Y una cosa que no me esperaba comer así de bien aquí. Así que os recomiendo que si queréis comer el pote asturiano campeón de este año, pasaros por aquí, entre otros platos, y probarlo, que está buenísimo. Y que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros y dais al cencerrín, a la campanina de las notificaciones. Así que nos vemos en la próxima Farturina, guajes. ¡Chao! Javi al Chigre, cámara en mano. Hoy toca ruta y buena recomendación. Entre cachopos y risas de